Saludo a todos en el amor del Señor, esperando que todos se encuentren bien. Bien, voy a leer un versículo de la palabra del Señor que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 11, el versículo 25 y 26. Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice la palabra del Señor. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Amén. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por que nos permite reunirnos a un grupo de sus hijos. Le damos gracias porque usted pone los medios y le pido, Señor, que usted sea perdonando cada uno de mis faltas, de mis pecados, Señor, y que sea usted, a través de su Espíritu Santo, obrando en cada uno de nuestros corazones para entregar el mensaje de su palabra y que éste quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien. Hoy quiero, hermanos, invitarlos a considerar la resurrección de Cristo en relación con nuestra propia vida. Hoy se recuerda, el pueblo de Dios recuerda la resurrección de nuestro Señor y quise basarme en esto, en la resurrección de Cristo, pero que veamos el significado, el poder de la resurrección para nuestra vida, nuestra propia vida. Jesús abrió el camino en la vida después de la muerte. Como dice el versículo que leí al comienzo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Creen esto ustedes, hermanos? Jesús abrió el camino en la vida después de la muerte. La resurrección de Jesucristo es un principio básico de la fe cristiana. Es un principio básico de nuestra fe. Hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos y conocemos la palabra del Señor. Sabemos que Dios se hizo hombre, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Hermanos, el Señor Jesús vive, Él vive y se sienta hoy a la diestra del Padre en el cielo. Hablar sobre la muerte muchas veces puede ser un tanto incómodo, porque ¿por qué digo que es incómodo? Porque a nadie le gusta hablar de la muerte. Ni a mí tampoco, ni siquiera a mí me gusta, yo creo que a nadie le gusta pensar en la muerte. Pero la muerte, hermanos, es parte de la vida. En la Biblia se habla de la muerte y se nos explica que Jesús nos tiene preparada una vida con Él y que un día podremos verle, que un día Él volverá a buscarnos. Esa es una promesa. Pero para entender la razón por la que Dios debió venir un día a la tierra a hacerse hombre como nosotros, para que luego lo mataran, luego Él muriera por todos nosotros, por toda la humanidad,
y resucitara al tercer día, debemos preguntarnos, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús para mí, en mi vida? ¿Por qué es tan importante? La resurrección de Jesucristo testifica el inmenso poder de Dios, el inmenso amor de Dios. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene el poder sobre él, entonces Él tiene el poder para levantar a los muertos. Si no, Él no tiene tal poder, Él no es un Dios digno de nuestra fe y adoración. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar de la muerte. Solo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Y solo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria. Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. Y quiere darnos la vida eterna y que disfrutemos de ese hermoso regalo, que sus hijos disfruten de ese hermoso regalo. Estos días el mundo recuerda a Dios. En estos días más que nunca la gente se acuerda de Dios. Nosotros hemos estado participando de un hermoso congreso donde hemos visto el amor de Dios y que a pesar de los tiempos difíciles que vivimos, aún podemos predicar la palabra de Dios libremente. Aún así podemos reunirnos, pero sabemos también que la venida del Señor está cerca, que es un tema que se habló mucho en estos días, que estamos en los últimos tiempos. Hermanos, el acontecimiento más grande que jamás haya ocurrido en la historia es la resurrección de Jesucristo. Sin esta verdad, nuestra fe no tiene ninguna razón alguna. Si no creemos en la resurrección de Cristo, nuestra fe no tiene ningún sentido. La realidad es que nuestra salvación depende totalmente de cada uno por separado, de cada uno de nosotros individualmente, por separado. Nuestra salvación es personal. Él no va a venir a la iglesia presbiteriana. Él va a venir a buscar a cada uno de sus hijos. Él conoce los corazones. Él sabe y conoce nuestro corazón. Por eso que nosotros un día le abrimos las puertas de nuestro corazón y le recibimos como Salvador. Pero para eso debemos estar seguros que Cristo está viviendo en mí. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, un día el pecado vino a ser como un muro impenetrable, puesto entre la humanidad y Dios. No habrá forma de que nuestra relación volviera a la normalidad. No había forma. Estábamos separados. En un principio, en la antigüedad, se sacrificaba un animal inocente para expiar las culpas, para lavar las culpas. Pero eso no era suficiente. El hombre volvía a pecar una y otra vez, al igual que ahora. Volvemos a pecar una y otra vez.
y se alejaba del camino del Señor. Entonces Dios escogió a Moisés, lo instruyó y le dio sus leyes para que nos alejáramos del pecado y haya una relación más cercana con Él. Sin embargo, los hombres en ese entonces se volvieron religiosos, se volvieron idólatras. Tenían por Dios a un conjunto de leyes que Dios les había mandado a respetar, pero las torcieron de manera que alejaron a Dios de su vida. Hoy en día pasa con muchos lo mismo. Conocemos la palabra del Señor, trabajamos en su obra, pero nos olvidamos muchas veces del Señor. Todo lo que hacemos debe ser para la gloria del Señor. Estos hombres, al igual que ahora, conocían la ley de memoria, pero no la ponían en práctica. No sacamos nada con saber mucho de las cosas de Dios, de participar de congresos, de leer la Biblia de principio a fin, si no ponemos en práctica en nuestra vida lo que ahí el Señor nos enseña. En ese entonces, estos hombres religiosos castigaban a quienes no respetaban las letras, pero ellos mismos no se castigaban a sí mismos. Hermanos, fue por eso que tuvo que venir Dios en persona, Jesús, a enseñar nuevamente las leyes del Padre, enseñar el sentido de las leyes y la razón por la que fueron impuestas, a enseñar, hermanos, que para agradar a Dios había que cambiar de mentalidad, había que permitir que Dios transforme la vida y el corazón de sus hijos, que los transforme de verdad. Y que eso no se conseguía con respetar leyes vacías y no amar ni respetar a mi hermano, no respetar al prójimo. Jesús, hermanos, vino a poner orden en un mundo religioso e hipócrita. Vino a enseñarnos a que lo que Dios quería enseñarnos. Vino a dejarnos muchas enseñanzas sobre el amor de nuestro Padre. Él acercó el reino de Dios a los hombres. Y fue por eso que lo persiguieron y lo mataron. Los propios religiosos de esa época, los propios religiosos fueron quienes lo condenaron y lo enviaron a la cruz. Pero ese sacrificio perfecto fue suficiente para lograr lo que ningún otro sacrificio logró: conseguir el perdón de nuestras faltas, el perdón de nuestros pecados, de una vez y para siempre. Hermanos, no se necesitó hacer más sacrificios de animales. Dios envió lo más perfecto, lo más preciado y puro que tenía. Él envió a su único Hijo a pagar por nuestros pecados y lo envió a morir cargando todo el pecado del mundo. Era el único que podía pagar una deuda impagable para nosotros. Y cuando estuvo en la cruz, entregó su espíritu al Padre y murió. Quizá el enemigo creyó que había vencido y que no habría más salvación para la humanidad, pero se equivocó.
Jesús lo venció y consiguió ser mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, a partir de ahí, la historia cambió. A partir de ahí, ese momento, volvió la esperanza al hombre. Gracias a este sacrificio lleno de amor, para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Hermanos, Jesús vino a dar esperanza al mundo. Vino a buscar a los que se habían perdido. Y aún lo hace. Vino a mostrarnos su amor. El amor del Padre para con nosotros, sus hijos. 3 días, dice su palabra, estuvo en la tumba. Pero al tercer día Dios lo levantó de los muertos para mostrar su gloria y su poder y cumplir la palabra. Las profecías que se escribieron muchos años antes fueron cumplidas. Hermanos, Dios cumplió sus promesas. Nos dio otra oportunidad. Nos dio otra oportunidad de ser llamados sus hijos. La resurrección es la parte que hace diferente a la historia de Jesús. Ha habido muchos mártires en la historia de la humanidad, pero la diferencia con Jesús es que Dios lo levantó de los muertos y que siguió predicando por 40 días más hasta su ascensión, hasta que Él se fue a los cielos. Su vida, sus milagros, sus enseñanzas y sus palabras perdurarán para siempre. Están en la Biblia. Las conocemos. Por eso, hermanos, no debemos olvidar que Él cumple sus promesas. Él dijo que volvería. Su venida está cerca y sus palabras se están cumpliendo en nuestros días. Eso es lo que debemos enseñarle. Eso es lo que debemos transmitirle a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todo el mundo. Jesús no es un cuento, es tan real como nosotros. Y debemos recordar la gran misión que nos dejó. Ir y predicar a toda criatura. Hermanos, la importancia de la resurrección de Cristo tiene un impacto en nuestro servicio al Señor hoy y ahora. Nuestro servicio al Señor. Pablo, en 1 Corintios 15:58, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Hermanos, debemos predicar su palabra a todo aquel que esté a nuestro lado, empezando por nuestros hijos. Hermanos, ya para ir finalizando, debemos confiar y creer en sus promesas. Él volverá. Aún hoy hay muchos que en su corazón todavía no creen que esto pueda ser cierto.
E incluso muchos en las mismas iglesias no están seguros de que esto pueda ser cierto. O no están preparándose para la venida del Señor. Al igual que en el pasado, no creyeron en las palabras de Jesús. Muchos hermanos en el pasado no creyeron en las palabras de Jesús. Aún así, cuanto ellos vivían con Él, comían con Él, aun cuando el mismo Señor se los dijo, ellos no creían. Hoy pasa lo mismo. Aun cuando Jesús repetidamente les había dicho que se levantaría al tercer día, ellos no lo esperaban. Cuando las mujeres fueron a la tumba, no era para ver si había resucitado, sino para preparar su cuerpo para la sepultura definitiva. De entre todos los discípulos, solamente Juan creyó al ver la tumba vacía. De entre todos sus discípulos. María Magdalena tenía solamente un pensamiento: que alguien se había llevado el cuerpo. Ella pensaba que se lo habían robado. El informe de las mujeres de que Jesús se había levantado les parecía a los discípulos una locura. Estaban todos reunidos, escondidos, pero para ellos parecía que estaban locas. Pedro les dijo que Jesús se les había aparecido, pero ni aún así creían. Así pues, Jesús les había predicho repetidamente que eso pasaría. Los ángeles, hermanos, lo anunciaron. La tumba estaba vacía. El cuerpo no aparecía. María Magdalena lo había visto. Las otras mujeres lo habían visto. Y sin embargo, los demás, como grupo, no creían. Nosotros creemos que Él volverá. Para ellos le parecía algo increíble. Entonces, cuando Jesús se apareció a los discípulos esa noche, les censuró su dureza de corazón para creer a aquellos que le habían visto. Todavía pensaban que era un fantasma, que era un espectro, aun cuando lo estaban viendo. Y entonces les invitó a ver si sus manos, su costado, sus pies, y que lo tocaran. Luego pidió comida y comió delante de ellos. Y aún después de todo esto, Tomás, terco y lleno de dudas, estaba seguro de que había un error en alguna parte. Y no creyó sino cuando vio personalmente a Jesús. Nosotros que no lo vemos, que no tenemos esa, ¿creemos en lo que predicamos, en lo que leemos? ¿Estamos seguros que Él volverá? Hermanos, no dudemos. Somos hijos de Dios. Nosotros también, mediante su gracia, algún día lo veremos. Con nuestros propios ojos lo veremos. Algún día Él volverá. Y los muertos en Cristo resucitarán. Para finalizar, les leeré en Hechos 1, del 9 al 11. Y con eso finalizo. Dice la palabra del Señor: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y
los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo es Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo. Así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias por su palabra. Señor, quiero pedirle, Señor, que usted sea obrando en cada uno de nuestras vidas, que usted sea abriendo nuestro corazón, nuestra mente, que bendiga a cada uno de los que están acá, Señor, reunidos, que usted nos ayude a estar preparados para su venida, confiados y, y seguros de nuestra salvación, para que así, cuando usted venga por nosotros, podamos estar ahí junto a usted, Señor. Le pido que nos ayude a predicar su palabra a nuestras familias, a nuestros hijos, a que estemos seguros de la salvación de cada uno de los que conforman nuestro hogar, y que nos ayude a que cada día podamos crecer en sus cosas, que podamos trabajar en su obra, que podamos amarnos como usted nos enseñó. Y nos damos gracias porque le damos gracias porque usted nos ha regalado la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, se lo agradezco y se lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.